En tu obra cinematográfica, el montaje es una bella preocupación. Bueno, el que dijo que el montaje era una bella preocupación, pues fue Godard, ¿no? Eh, yo creo que es la preocupación de todos los cineastas, sobre todo aquellos que trabajamos en el documental, ya que en el documental no existe, por así decirlo, un guión de hierro en el cual uno tiene que calcar en el montaje unas escenas prescritas, ¿no? En el montaje de un documental uno realmente va haciendo el equivalente del guión durante el proceso de montaje. Es ahí donde realmente se hacen mis películas. Cuando yo hago documental no hago realmente un guión, hago una investigación lo más exhaustiva que pueda sobre el tema, que consiste pues no solo en leer cosas, sino en buscar fotos, archivos, cartas, en fin, todo lo que pueda constituir un producto final que generalmente en mi trabajo, sobre todo en los últimos trabajos, conformas como un film collage, donde se mezclan diferentes tipos de archivos. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene el documental, es que si uno supiera qué es lo que uno va a hacer, pues no tendría poco interés hacer un documental. Uno hace un documental para saber más sobre algo. En específico, en mi trabajo, las películas se hacen en el montaje. Yo disfruto mucho más esa etapa que rodar. Realmente para mí rodar no es una bella preocupación, por así decirlo, ¿no? Yo prefiero estar en un solo espacio donde está toda la película. Uno tiene todos los elementos para hacer una película que están, pues ahora se guardan en un disco duro y de uno depende cuál va a ser el producto sin tener que salir de ahí, de esa habitación, ¿no? Se puede decir que vos escribís el guión en la sala de montaje del documental. Sí, en este proceso que se llama montaje, yo creo que es cuando se escribe un guión. Es decir, me refiero más no a que se escribe, sino que se estructura un documental. Uno, digamos, va separando, primero pues seleccionando el material, después uno va como haciendo unos módulos y de uno depende el orden de esos módulos, ¿no? En que hay que tener muchos factores, ¿no? En cuenta. Pueden ser temáticos, pueden ser cromáticos, pueden ser de todo tipo, es decir, cosas tristes, cosas sentimentales, cosas humorísticas, ¿no? Y también pues hay que tener en cuenta el ritmo en que se va, que va a tener. En ese sentido el montaje es como la composición musical, ¿no? Está uno trabajando como con notas de diversas armonías y diversas intensidades o no sé. Es que yo hablaba de que se escribe el guión, pero es cuando es el guión que se debe entregar al productor. En ese momento hay que escribir un guión para asegurar el productor y no el proceso contrario, primero el guión. Bueno, lo que pasa
con los guiones de documentales que se han vuelto como un requisito para presentarse a convocatorias. Entonces, realmente uno se ve obligado a decir mentiras y a engañar a los jurados, de cierta forma, ¿no? Porque si todo se pudiera escribir sobre un documental, sobre el propósito de un documental, sobre la narración de un documental, pues no tiene sentido hacerlo. Y pues esto ha llegado a una situación aberrante que es, por ejemplo, eso que llaman el pitch, ¿no? Que uno debe exponer su idea 5 o 10 minutos ante unos jurados y ellos con base a eso toman la decisión si le dan a uno el dinero o no. Y pues esto es un poco injusto porque pues hay gente que, digamos, es encantadora de serpientes y te puede echar un cuento en 10 minutos que puede ser maravilloso, pero también esa persona puede ser un mal cineasta, ¿no? Hay un proceso de seducción y pues yo creo que el cineasta no debe estar ser un seductor, ¿no? Yo me acuerdo que Mayolo siempre decía que uno no tenía que ser el Don Juan del público ni de nadie, ¿no? No es que uno tenga que conquistar el público tiene que llegar a uno, ¿no? Entonces, yo me he visto en la obligación, sí, de escribir un proyecto. Realmente lo más importante cuando se escribe un proyecto para presentar es lo que se llama la carta de intención o la nota del director, donde pues uno expone, digamos, teóricamente y cinematográficamente lo que uno quiere expresar con ese documental y la vinculación personal que uno tiene con el tema a tratar. Y bueno, desde luego pues piden una sinopsis cortica, otra de una página, pero todo realmente son mentiras. Pero bueno, ese es el mundo, eso es como funciona el mundo, ¿no? Este concepto del pitch pues lo inventaron los ingleses y ha permanecido y se ha llegado ya al extremo de que hay una cosa que se llama el elevator pitch. Es decir, que uno es como si uno va en un ascensor con un productor y tiene solo 5 pisos para contarle la historia, ¿no? Entonces, pues eso no es tan fácil. Aunque, pues bueno, Truffaut decía que toda película se podía reducir a una sola palabra, resumir en una sola palabra, pero no es tan fácil. Yo he sido jurado de convocatorias de documental. Por ejemplo, yo nunca miro el presupuesto. Que la gente haga la película con lo que tiene, ¿no? De ellos dependen. Además, yo he sido jurado en varios países, uno no sabe cuánto vale una cosa en un país o en el otro. Realmente eso no importa, ¿no? Con tal de que apliquen para lo que hay, ya depende de ellos si les alcanza la plata o no. Yo me fijo desde luego en la sinopsis y en la nota de intención. Ahora, hay una cosa que a veces llaman tratamiento, donde se dicen una cantidad de tonterías, ¿no? Que este documental se va a filmar con movimientos suaves de cámara y que se va a manejar no sé qué, línea cromática. Son puras mentiras, tonterías. El montaje es el único momento donde se controla la forma, porque vos en tus montajes pues, sos un hacedor de formas. Ahí también estás controlando la forma, la noción de forma. Sí, en el documental, digamos, uno parte de un contenido y en el montaje le da la forma. El contenido es una cantidad de fragmentos, digamos, los de realidad, que uno los reordena y les da una significación, porque
Como bien lo has dicho, pues todos los pioneros de la teoría del montaje, de los rusos, por ejemplo, pues que una imagen al lado de otra imagen pues produce una tercera cosa, ¿no? Eso es como la pintura. ¿Qué es la pintura? Es colocar un color al lado de otro también, ¿no? Pero sí, yo creo que el documental por fuerza tiene que ser algo que a veces no suena muy bien, formalista, porque es como agarrar estos pedazos de realidad bruta y darles una significación posterior y una interrelación, ¿no? Donde uno puede variar de lugar, de tiempo, ir en el tiempo para atrás, para adelante. Lo puede hacer por asociaciones, lo puede hacer por contrastes. Es decir, se le da la forma, se le da un orden a lo que no tenía orden. A propósito que estaba citando a los pioneros, para Eisenstein el montaje era todo, era la idea. Pero años después, otro ruso, Tarkovsky, él dice que el montaje es el ritmo. ¿Vos cómo la ves entre estas teorías de la idea del todo y el ritmo en el montaje? Yo creo que al principio de mi carrera una de las cosas que tuve más dificultad de saber era qué es el ritmo en una película. Porque pues si uno lo toma en la manera más literal, pues es una figura musical, ¿no? Y me tardé mucho en entenderlo. Yo creo más bien que el ritmo no es una cosa como una danza o como una cosa así, sino es la forma como el espectador va a asimilar lo que uno hace. Es decir, uno puede hacer una película muy larga, digamos 3 horas y media, como la última que yo hice, y en el ritmo consiste en que el espectador no se aburra, ¿no? En que siempre haya una sorpresa o siempre haya un cambio abrupto, en que haya otra cosa. Ahora, ya en un cineasta como Tarkovsky, pues que no trabaja a base de planos cortos como trabajaban los pioneros del cine soviético, sino de planos largos, él trabaja otra cosa que es la duración. Entonces ya también ahí entra otra cosa que es el ritmo interno, digamos, de la puesta en escena, el movimiento de las personas, y el movimiento de la cámara con respecto a las personas o al paisaje. En el cine mudo, pues yo creo que el ritmo era importantísimo, porque se trabaja mucho con base a planos cortos, ¿no? El cine soviético, por ejemplo, se basó mucho en eso, ¿no? A veces tan solo al final de su carrera es que comienza a trabajar en planos largos, como en Iván el Terrible, ¿no? Con un ritmo, digamos, lento, por así decirlo, ¿no? Así como uno puede decir que las películas de Tarkovsky son lentas, ¿no? Pero en esa lentitud hay algo que es muy atractivo, ¿no? Que no es aburridor, ¿no? Pero yo nunca he podido encontrar una definición exacta que es el ritmo en el cine. Es muy difícil. ¿Vos cuál preferís de todas estas nociones bueno, los teóricos franceses, que montage, collage, assemblage, puzzle? Pues digamos, los americanos utilizan editing, ¿no? Que es un término derivado de la literatura, ¿no?
no es un término exclusivo del cine. En cambio, se me hace más apropiado el término montaje, como que es menos literario y tiene, digamos, un contenido la palabra que no lo tiene la palabra edición. Edición es como simplemente darle un orden a algo, pero montaje implica otra cantidad de cosas, que es ensamblaje, como un ensamblaje, como un collage también lo implica, ¿no? Realmente yo creo que el cine es como la música, en el sentido de que se compone. Hay algunos directores a veces que ponen que esta película es compuesta por, ¿no? Como si se tratara de una pieza musical, porque hay muchas similitudes entre el cine y la música, y bueno, y la música es una parte casi que integral del cine, aunque hay directores que prescinden de la música, ¿no? Pero como en el cine, como el cine es una conjugación de todas las artes, pues el término montaje yo creo que es el más apropiado. Ahora, yo digo que yo trabajo es como el collage en las últimas películas, porque trabajo mucho con archivos. En algunas los archivos predominan sobre lo rodado por mí, ¿no? Entonces es darle una significación diferente a los archivos. Los archivos, si bien pues fijan un momento en el tiempo y en el espacio, si uno los cambia o los cambia de orden o los ubica entre una cosa y otra, se resignifican, ¿no? Los archivos, digamos, no son cosas muertas, son cosas vivas. Si bien fijan el tiempo y el espacio, son cosas vivas cuando uno las reubica y les da otro significado. En francés, antiguamente, montage era utilizado para hablar de mecánica o de plomería. Y yo creo que después es Eisenstein que coge este término de montage para desarrollar su teoría. Yo pienso en una palabra francesa que es bricolage, que combina las dos cosas, es decir, el collage como y la construcción, ¿no? Como dos disciplinas en una, ¿no? Porque pues en un documental uno construye algo de la nada, ¿no? De fragmentos de realidad que no necesariamente son la realidad, ¿no? Porque siempre hay algo que está dentro del cuadro, o siempre hay algo que está fuera del cuadro. Para finalizar, y no, pues siempre traemos a cuenta al filósofo, a Godard. Él dice que el único invento del cine es el montaje. Pues, ¿cómo la ves? Pues eso que Godard dice que quizá lo único que inventaba el cine es el montaje, puede ser cierto, ¿no? Porque ¿qué fue el cine primitivo, por ejemplo? El primer cine tenía unas limitaciones muy grandes, ¿no? Por un lado era la duración de la toma, que solo se permitía tener un plano. Entonces, es primitivo porque no existía el montaje. Ya cuando llegaron gente como Griffith, que realmente inventaron la narración cinematográfica, pues fue con base al montaje. El lenguaje cinematográfico fundacional depende del montaje.
y del posicionamiento de la cámara y del valor del tamaño de las cosas en el cuadro. Por ejemplo, en el cine primitivo todo es filmado de una forma distante. A nadie se le ocurría hacer un primer plano. Incluso hay estos mitos, yo no sé qué tan cierto sea, que la primera vez que la gente veía un primer plano creía que le habían cortado la cabeza a la persona, ¿no? La fragmentación de la imagen es una cosa que crea el lenguaje cinematográfico, porque pues tenemos un plano general, un plano medio, un plano cercano. El cine norteamericano, por ejemplo, clásico, o la manera de rodar de los norteamericanos era pues rodar un plano máster y después hacer el cubrimiento del plano medio, plano cerrado, y desde luego la técnica del plano contra plano. Ya pues cuando llega gente como Godard es a romper esas reglas del cine clásico, ¿no? A cortar sobre el mismo plano, por ejemplo, hacer un brinco, el jump cut que se llama, ¿no? Que en Sin Aliento pues lo vuelve ya toda una técnica, ¿no? Aunque él, como todas las butades que dice, pues dice que lo hizo porque la película estaba muy larga, y entonces que si él le sacaba un pedacito a cada escena, pues quedaba del largo que la quería el productor, o del largo usual para una película en ese momento, que era como 90 minutos. No sé. Ya, listo. No, ya, listo. ¿Y esto cómo la vas a montar? ¿Lola Montes? Lola Montes. Lola Montes, Condesa María Dolores de Landsfeld en carne y hueso.